Buenas tardes. Los comprendo que el sol está un poco fuerte. Los comprendo también que comieron muy bien. Comprendo que tengan a lo mejor sueño. Sucede muy a menudo porque el organismo está y funciona de esa forma. Cuando uno come, ¿verdad? Gran parte de nuestro organismo se relaja, permite, ¿verdad?, que nuestro aparato digestivo funcione para poder metabolizar la comida. Así que a veces no es muy bueno, ¿verdad?, comer mucho para después leer o para escuchar la palabra de Dios. ¿Recuerdan que alguna vez conté la anécdota, ¿no?, donde una congregante en una iglesia, al término de la predicación, se acerca con el pastor y le dice: pastor, fue una gran bendición, ¿verdad?, el poder estar aquí, porque hacía mucho tiempo que no podía dormir y hoy sí pude dormir. Bueno, hermanos, si a Pablo se le durmió uno, ¿verdad?, porque disertaba largamente, dice la palabra de Dios, y cayó y murió. Hasta ahorita nadie se ha caído de la banca. Esperemos que no suceda. Así que vamos a hacer dinámico esto también, pero necesito toda su atención. Toda su atención. Hablando de este segundo tema. El tema de la mañana hablamos acerca precisamente de Jesús y sus discípulos. En la serie que empezamos esta mañana, que se llama Nuestro líder o el líder Jesús. Porque Jesús, sin lugar a dudas, influyó en sus apóstoles. Influyó en aquellos 12, ¿verdad? De tal forma que incluso, ¿verdad?, el mismo Judas no percibió, porque obviamente tampoco era una persona salva, no percibió el propósito de Jesús. Y además Jesús, ¿verdad?, sabiendo de quién le iba a entregar, aún en ese anticipado conocimiento que tuvo a la elección de los 12 apóstoles, así lo hizo. Nosotros difícilmente tendríamos un atrevimiento de contratar a alguien dentro de nuestras filas que sabemos que nos va a llevar a la ruina, ¿verdad? ¿Usted lo haría? No tan fácil. O meter a alguien a casa sabiendo que quizás lo vaya a dejar sin nada. Tampoco lo haríamos. Pero la sabiduría de Dios es inmensa. Inmensa. Miren, el tema de hoy se llama Jesús, un líder obediente. Jesús, un líder obediente. Para hablar acerca de la obediencia, tendríamos que echar mano desde aquel punto en el que nuestro Señor Jesucristo pone a Adán en el huerto de Edén. Desde ahí. ¿Por qué? Porque el requerimiento de Dios hacia Adán fue que Adán le obedeciera. Que le obedeciera en no tomar del árbol, ¿verdad?, de la ciencia del bien y del mal. Así que hubo un mandato. Todo radica en que Adán le hubiese obedecido, que Eva le hubiese obedecido a través de la cabeza que puso sobre ella, que es Adán. Al no obedecer ninguno de los dos, al no obedecer Eva, obviamente hizo caer también a Adán, porque el mandato fue dado a Adán. Ahora, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo requiere, verdad?, cada vez que llama a alguien? Allí en el capítulo número 6 de Deuteronomio dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y empieza a hablar acerca precisamente de los mandamientos y de la obediencia que quería del pueblo hebreo. La palabra oye es una palabra hebrea que en sus raíces es Shema. Shema. Por eso esa porción se le conoce como el Shema
de Israel. Ellos la repiten antes de orar. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que tiene que estar en la mente del hebreo para poder dirigirse a Dios. Saber que nuestro Dios es único. La palabra Shema, en su origen, es la palabra más cercana a obedecer. ¿Por qué? Porque tiene la connotación de escuchar. ¿Me explico? Oye Israel, o escucha Israel. La palabra obediencia, que es traducida a nuestra Biblia, viene del latín obedeciare, que significa acatar una orden. Pero es más profunda la palabra hebrea, porque significa el que escucha atentamente. El que escucha atentamente. Y cuando hablamos acerca de obediencia, que fue el primer requerimiento para Adán, y no pasó la prueba porque la serpiente sedujo a Eva y a Adán. También es el requerimiento que hace al pueblo hebreo ahí en Deuteronomio 6. Obedece mis mandamientos. A partir de ahí se empieza precisamente a desprender una serie de ordenanzas morales que aparecen en lo que conocemos como los 10 mandamientos, las ordenanzas, ¿verdad?, de orden de higiene que aparecen en el libro de Levítico, las ordenanzas que aparecen de orden civil para el pueblo de Israel, que debía ser por un homicida, cuál era el castigo para un adúltero, cuál era el castigo, ¿verdad?, para la misma familia de los levitas, si no obedecían a Dios. Son reglas civiles y reglas también precisamente ceremoniales. Entonces nuestro Dios hace una serie de ordenanzas. La base es la obediencia. Y saben que también fue la base del sacrificio de Jesús. El que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo requerimiento que se hizo a través de la historia al pueblo hebreo, a Adán, a los israelitas, es el mismo requerimiento que Jesucristo vino a cumplir aquí cuando se humanó. ¿Les suena interesante esto? Es muy interesante, porque entonces vemos un equilibrio total en lo que Dios enseña, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Llegando al Apocalipsis, cierra diciendo: el que sea justo todavía. ¿Requiere obediencia? Es obvio. Así que en ocasiones, cuando hablamos acerca de la obediencia, es parte del perfil que debemos de tener como hijos de Dios. Y también, tomando el modelo de nuestro Señor Jesucristo, fue parte del perfil de nuestro Señor Jesucristo, porque Él obedeció. Aunque Jesucristo es alguien, ¿verdad?, que nosotros podemos decirlo, más bien, Jesucristo es Dios. Él no tendría que pedir permiso para nada. Dios no tiene que dar cuentas a nadie. ¿Le tendrá que dar cuentas a usted o a mí de lo que Él hace cuando pasamos por situaciones difíciles, que inclusive sabemos que no son parte del resultado de un pecado? No lo podemos hacer. Así que podemos aprender este principio, aprender algo con respecto a la majestad de Dios y su soberanía, que Él no tiene que dar cuentas a nadie y que Él puede hacer lo que Él quiera. Dígale esto a un adolescente: tú no tienes que darle cuenta a nadie y haz lo que tú quieras. ¿Qué sucedería con el adolescente? Seguramente erraría en muchas cosas, ¿cierto o no? Pero esto sí es aplicable a Dios. Él sí puede hacer lo que Él quiera, en el momento que Él quiera. ¿Por qué puede hacerlo así? Porque Él no ejerce su voluntad en contraposición de su amor, misericordia y sabiduría. Cuando Él hace lo que Él quiere, no va a ser algo negativo ni por capricho. Nuestro Dios no es un tirano, es un Dios confiable. ¿Podemos decir amén? Amén. Sin duda, a Cristo lo podemos ver como el ejemplo máximo de liderazgo, y su estándar de vida fue tan alto
que parece inalcanzable para nosotros. Y por cierto, podríamos decir que lo es, si lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Pero en dependencia del Espíritu Santo, podemos ser cada vez más semejantes a Él. Porque en Cristo tenemos garantía. Tenemos garantía. ¿Garantía de qué? De que por medio de su sangre hemos sido salvos, redimidos, y por consiguiente somos apartados para Él. Él nos brinda su protección, Él nos brinda su provisión, y de toda promesa que Él reveló en las Escrituras para nosotros sus hijos, Cristo las cumplirá. Es cierto que hay promesas muy específicas para el pueblo de Israel, eso es cierto, pero también es cierto que nosotros, como un injerto en el olivo, podemos nosotros participar de algunas promesas también, y de las promesas que en forma general Él da. Cuando Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, estaba prometiendo como una garantía de que en su persona, en la persona de Cristo, por sus méritos, su iglesia subsistiría a través de los siglos como el organismo formado por creyentes que somos nosotros, y que cualquier intento de Satanás por exterminarla fracasaría. Ahora tenemos que poner esto dentro de un contexto correcto. La iglesia de Cristo ha subsistido desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero es cierto que en la soberanía de Dios, Dios puede quitar el candelero de su lugar. ¿Recuerda cuando hablamos en Apocalipsis de las iglesias? Y se refiere al candelero, ¿verdad? Que se refiere a las iglesias. Y cuando se refiere, ¿verdad?, especialmente al ángel, se refiere a los pastores. ¿Recuerdan esto? Nuestro hermano Nahum también lo expuso. Entonces, a la iglesia de Cristo dice, o quitaré tu candelero de tu lugar. Cierto que las iglesias locales en sí mismas pueden desaparecer por falta de compromiso y por falta de santidad y por falta de todas las características que Dios quiere. Quizás incluso, puedo decir, en algunos más que en su totalidad, o cada cual en su totalidad. Pero por el amor de algunos, Dios permitía que las iglesias continuaran. Eso lo podemos ver también en un estudio de las iglesias en Apocalipsis. Pero tienes algunos que han guardado tu nombre. Así que, hermanos, podemos nosotros aprender que es una garantía. Sin embargo, las iglesias locales, ¿verdad?, que no se acatan a esto, pues simplemente pueden llegar a desaparecer, pero hay más iglesias de sana doctrina a las cuales, si alguno, ¿verdad?, algún momento dado tendrá que recurrir, recurrirá. Pero la iglesia de Cristo subsistirá como organismo. Así que, hermanos, el tema Jesús es un líder obediente tiene como objetivo el que entendamos que su ejemplo de obediencia, oigan esto, el objetivo es que entendamos que su ejemplo de obediencia no nos deja alternativa para que nosotros hagamos lo que queramos. No nos deja alternativa para que hagamos nosotros lo que queramos. En la época de los jueces, y por cierto hay un libro que así se llama, ¿verdad?, hay algo notorio. En la época de los jueces, el pueblo hebreo sufrió una de sus primeras decadencias espirituales por una razón. Por lo menos en 4 ocasiones se menciona que cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Después de la muerte de Josué, y especialmente a partir del juez Sansón hasta el profeta Samuel, fue un tiempo de abusos, de desorden, de crimen, de saqueos y de violencia. Y desafortunadamente, hermanos, no todo provenía de las tribus enemigas de Israel. No todo provenía de los amonitas, de los cananitas y de todos los hitas, ¿verdad?, que aparecen ahí en la Biblia. No todo provenía de ellos, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque también provenía de dentro de las mismas tribus de Israel. El aspecto social era el siguiente. Por ejemplo, los de la tribu de Dan se les acusa en la Biblia de que robaban, saqueaban y mataban a sus hermanos de las otras 11 tribus. ¡Qué terrible! Porque también eran hebreos.
Y lo hacían para apoderarse de grandes extensiones de terreno que no les pertenecían. En el aspecto moral, los de la tribu de Benjamín eran sádicos, robaban y ultrajaban mujeres paganas y de las mismas tribus de Israel. Así que el mal provenía de sus mismas entrañas, de sus mismos hermanos, como hebreos. Hay lecciones, hermanos, que la vida nos hace aprender. Y la vida nos hace aprender esas lecciones para dejarnos a nosotros una experiencia. Y en base a esa experiencia, podemos también enseñar a otros, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestra iglesia, a los pequeños de escuela dominical. Pero sin embargo, las enseñanzas que aprendemos directamente de la vida de Jesucristo son modelos perfectos. Modelos perfectos. Y el modelo perfecto de obediencia, entonces, ¿quién sería? Jesucristo. Aún su carácter manso y obediente, oigan esto, fue profetizado como parte de su identidad. Porque sabemos que fue profetizado que habría de morir entre ladrones, sabemos que fue profetizado que debería de estar 3 días y 3 noches en la tumba, sabemos que fue profetizado que sería contado, ¿verdad?, entre los ladrones, entre los injustos, ya lo mencioné, o que sería también, ¿verdad?, él martirizado, dejado por sus discípulos, que sería negado 3 veces, él mismo profetiza eso hacia Pedro. Sabemos que hay muchas profecías que se cumplen en el momento de la cruz, pero en cuestión de la identidad de su carácter también. Busquen Isaías 50, del 5 al 7. Isaías 50, del 5 al 7. ¿Qué le parecería a usted como dama, verdad? Que si usted antes, a lo mejor ni siquiera de pensarse en casar, ¿verdad?, le dijeran, ¿sabes qué? Y que si la profecía existiera, le quiero decir que en ese momento, ¿verdad?, yo pienso solamente, estoy diciendo una metáfora, que le dijeran, tu esposo va a ser totalmente lo que usted esperaba, ¿no? De mal carácter, golpeador, ¿verdad?, con un patrón de infidelidad, con una situación de que mentiroso, no proveedor, y bla, ¿no? Ahora yo le pregunto, si usted lo supiera, ¿se casaría con esa persona? No. Si alguien le dijera, vas a tener un hijo que te va a dar fuertes dolores de cabeza porque se va a meter a las adicciones, al alcoholismo, a la drogadicción, ¿verdad?, todo esto, que se va a ir de tu casa, que va a sobrepasar sobre tu autoridad, yo le preguntaría, ¿le gustaría quedar embarazada de ese hijo? No, ¿verdad? Bueno, en el caso de nuestro Señor Jesucristo se predijo su carácter, parte de su carácter. Isaías 50, del 5 al 7 dice así: Jehová el Señor me abrió el oído. Y oiga la siguiente frase: y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aquí está hablando de Jesús. Ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y no escondí mi rostro de injurias y disputos. Esto sucedió cuando fue martirizado. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Qué increíble es la palabra de Dios, ¿cierto o no? Para que aún el profeta esté dando un indicador del carácter fuerte de nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz. En esa noche en que fue injuriado, maltratado, puso su cara como un pedernal. ¿Saben qué es poner la cara como un pedernal?
es ponerla bajo la violencia que dan los martillos, bajo la violencia de un taller en el cual es trabajado el pedernal, en donde ahí, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo se pone y como cordero, ¿verdad?, fue llevado al matadero. Jesús mismo afirmó que siempre hacía las cosas que agradaban al Padre. Esto lo leímos en la mañana, lo voy a volver a leer. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Oigan, pongan atención a esta frase. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿cuál es el momento en que es levantado? En la cruz. Y él está diciendo a sus discípulos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre allí en la cruz, entonces conoceréis que yo soy. El mismo nombre de Dios que lo utiliza en el griego en el Nuevo Testamento. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó al Padre, así hablo. Porque el que me envió, Dios Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí hay algo implícito: obediencia, porque Él hace todo lo que le agrada. ¿En qué momento? Cuando Jesús va a la cruz, van a saber que yo soy por la obediencia que se menciona en Filipenses, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven la enlace de pensamiento, el enlace de ideas? Cristo en efecto vivió una vida de perfecta obediencia, pero entonces surge la pregunta: ¿cuál es el significado de la devota obediencia? Y tengo aquí unos puntos que no me voy a tardar mucho. Número 1, si lo están apuntando, la obediencia de Cristo contrasta con la desobediencia de la humanidad. La obediencia de Cristo contrasta con la desobediencia de la humanidad, empezando por el primer humano, que fue Adán. El hombre ha vivido una vida de rebeldía hacia Dios, y toda rebeldía es pecado. Incluso el hombre puede ser aparentemente obediente a las reglas, pero en ocasiones las acata con una actitud rebelde. ¿Cierto o no es cierto? Puedes obedecer, pero simplemente yo no quería obedecer. Una maestra le dice en varias ocasiones a un alumno, y ocupo Juanito por no ocuparlo en primera persona, hay muchos Juanitos, quizás sean los más, pero a un Juanito de tantos le dice a su maestra: siéntate, Juanito. Llegando al punto que al fin la maestra le dice: siéntate o te llevo a la dirección. Entonces Juanito se sienta y dice: por fuera estoy sentado, pero en mi corazón estoy parado. Qué desafiante puede ser una persona en su interior, ¿verdad? En 1 Pedro 3:18 dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y oigan la identificación de Jesús: el justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Cristo. ¿Y quiénes son los injustos? Nosotros. Contrasta en realidad la identificación que tenemos, contrasta de la justicia de Cristo con la injusticia nuestra, con la posición de justo de Cristo, con la posición de injustos nuestros delante de Dios. Así que, hermanos, podemos pensar en esto. Y continúo con ese versículo: para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto ¿en qué? En la carne. ¿Cómo murió Cristo? En la carne. Lo sabemos porque Él murió en la cruz. Pero hay algo que debemos aprender: jamás Dios murió en la cruz. Su naturaleza divina subsistió en las otras dos, o puedo decir hasta las tres personas de la Trinidad, porque por su propio poder Él se levantó de sus muertos. Así que, hermanos, es abismal esta diferencia que hay entre la obediencia de Cristo y la nuestra. La exhortación para nosotros es esta: que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Acabo de leer 1 Pedro 1:14. No os conforméis, ¿verdad?,
a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino que debemos ser hijos obedientes. Número 2, o segundo, la obediencia de Cristo lo identifica como el Hijo Divino. Lo identifica como el Hijo Divino. En Juan 5:19 dice así: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Leyeron el devocional del Amén? ¿Sí lo leyeron? Como que lo veo, como que no lo leyeron allí en el grupo de oración. Di un pequeño reflexión acerca de qué es el Amén, que es una transliteración, ¿verdad? Que no es una palabra traducida, y normalmente se traduce como así es o así sea. Saben que también es la misma referencia que se hace en griego cuando Jesús dice de cierto te digo, es decir, así sea, es para introducirnos a una verdad indiscutible. Y dice así: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Su verdadera obediencia como ser humano, le estoy hablando de Jesús, lo distingue como alguien que irradia perfectamente la imagen expresa de Dios. Cristo se identifica como el Hijo que viene a cumplir la voluntad del Padre y se somete al sacrificio de la cruz. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una actitud total de sumisión y disposición, porque Él vino a cumplir precisamente ese sacrificio expiatorio. En Hebreos 10:5 dice, hablando Jesús de sí mismo, ¿verdad? Ahí a través de la revelación que se da en Hebreos, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. En la mente de la infinita sabiduría del Dios Trino, sabían que la segunda persona de la Trinidad se había de humillar a sí mismo, tomando condición de hombre. Cuando toma condición de hombre, vayamos a Filipenses capítulo número 2. Nos menciona algunas cuestiones que a veces pasamos un poco por alto. Filipenses capítulo número 2. Dice así el versículo número 5: haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir tiene que ver con la posición mental de hacer algo. No era de que, ay, me llegó un escalofrío y ahora sentí. No, no es así. Él, de forma anticipada y mentalmente, en la mente de nuestro gran Dios, ya había formado un plan, y ese plan consistía en el sacrificio de Cristo. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este pensamiento o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que ¿qué dice? Díganme en voz alta. Se despojó. La palabra despojó se puede traducir y tiene también vamos a decirlo así, tiene la expresión de que se vació. ¿De qué se vació? De sí mismo. De sí mismo. Ajá. ¿Qué más? A ver, aquí te doy otra idea. Se despojó a sí mismo. De sus atributos, de sus propiedades. No de su santidad, no de su divinidad. Quiero que entiendan bien esto. ¿Jesús siguió siendo Dios, ¿no? ¿Siendo hombre? Claro que sí. Él conocía todas las cosas y tiene atributos que se mencionan. Ajá. Él sabe todas las cosas. Pero ¿qué quiere decir cuando se despojó a sí mismo? Quiere decir que Él, su característica divina, su naturaleza divina no la deja. Lo que hace a un lado son sus atributos
para limitarlos en su humanidad. Él, siendo hombre, hubo ciertas cosas que él dejó. Él no era omnipresente en el momento de que él estaba en esta tierra como la tercera persona de la Trinidad. Pero sin embargo sabía todas las cosas. No había nada que se le escapara. No importa la distancia, no importa todo eso. Pero él no lo necesitaba porque también es Padre y también es Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Cuando él dice que nadie conoce la hora ni el día en que el Señor Jesucristo venga, dice, ni siquiera el Hijo, lo estaba diciendo precisamente en su naturaleza humana. Son misterios que, como les digo en la mañana, si alguien los puede explicar también, pues explíquemelos, ¿no? Porque es muy difícil de comprender, porque no tenemos la mente de Dios. Alguien dijo que si pudiésemos comprender a Dios, seríamos Dios. Ahora, hermanos, él menciona y hace esto, el ser obediente hasta la muerte y muerte de Cristo, en una actitud total de sumisión y disposición a cumplir el sacrificio expiatorio. Tercero, la impecabilidad. ¿Entendemos qué es impecabilidad? Que nunca pecó. La impecabilidad, o que fue sin pecado, de Cristo fue posible a su obediencia. ¿Qué es lo que hace que el hombre peque? Bueno, muy sencillo. Tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual nuestro Señor Jesucristo no tuvo. Por eso tuvo que nacer de mujer y no de la simiente del hombre, porque el hombre fue inculpado de pecado, y por el hombre entra el pecado y entra la muerte, y obviamente contando como género humano igual a las mujeres. Así que cuando Jesucristo, ¿verdad?, sabemos que no tiene pecado, de esa forma hace posible que el sacrificio en la cruz sea perfecto. En la ocasión que Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, surgió una reveladora conversación. En Mateo 3, 13 al 15, dice así, y búsquenlo. En ocasiones yo me puedo equivocar en alguna referencia, espero no me equivoque, porque siempre sucede que cuando le decimos búsquelo, es cuando la referencia aparece mal. Esta vez no creo que sea así, ¿verdad? Mateo 3, 13 al 15. Oigan cómo dice la palabra de Dios. Díganme si comienzo bien. Entonces Jesús, ¿sí aparece así? Sí. Bueno, gracias, hermano. Están subiendo mi autoestima. Dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, o al río Jordán. ¿A qué Juan fue? ¿A Juan el apóstol? A Juan el Bautista, perfecto. Están bien atentos. Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora. Prácticamente le está diciendo: no te preocupes, hazlo, ¿no? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo de Juan, hermanos, quiero que entiendan algo. El bautismo de Juan no era para salvación. Juan predicaba el arrepentimiento de los pecados, porque vendría otro detrás de él, que bautizaría con, ¿qué? Con Espíritu Santo. Ajá, y fuego. Ahora, hermanos, que entonces, ¿para qué servía el bautismo de Juan si no era para salvación? Era un indicador de quienes se habían arrepentido de sus pecados y estarían en espera del Mesías que se manifestaría, este Jesús, quien era puro y santo, que era precisamente lo que Juan predicaba. Así que esta manifestación de arrepentimiento, hermanos, no era necesaria que Jesús la hiciese. Él no se bautizó para manifestar arrepentimiento de pecados, sino para que se cumpla toda justicia. Ahora, hermanos, ¿era para qué? Para testimoniar su obediencia y dar inicio a su ministerio terrenal. ¿Qué sucedió después de que fue bautizado?
fue llevado al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches. Esta impecabilidad era una demanda de la ley, porque la necesidad de un cordero sin defecto en los holocaustos en el Antiguo Testamento, que se hacían por expiación, solamente eran una tipología de lo que Cristo había de hacer. Y todo esto se cumple perfectamente en la vida de Jesús, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el sustituto de los creyentes, es nuestro sustituto, porque en su obediencia, oigan esto, en su obediencia Cristo soportó la ira de Dios en nuestro lugar. El castigo del pecado en nuestro lugar. Tomando la maldición que implicaba esto, la justicia de Dios sobre sí mismo por la desobediencia humana. Jesús fue tentado en todo, ¿pero qué? Pero sin pecado. Esta verdad, hermanos, debería dejarnos a nosotros con la boca abierta. Porque fue por gracias a Él. Porque gracias a su obediencia nosotros somos perdonados y salvados de la condenación del pecado. Conclusión. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios, hermanos, y estoy hablando de nosotros, debe de ser una respuesta del creyente por el amor recibido de Dios en la cruz. La obediencia a Dios debe ser una respuesta del creyente por el amor recibido de Dios en la cruz. No podemos aferrarnos a posiciones, no podemos aferrarnos a pretensiones orgullosas y dejar de lado el ejemplo de Jesús como modelo de obediencia. No lo podemos hacer. Él nos insta a poder alcanzar una actitud permanente de obediencia a su palabra. Fuera de su palabra, hermanos, que su palabra es inerrante, quiere decir que no tiene error, es completa, que no podemos añadirle más, no podemos quitarle nada. Es reveladora, es transformadora. La palabra de Dios es cortante como una espada de doble filo y penetra, ¿verdad?, hasta partir, dice, las coyunturas y llegar hasta los tuétanos, ¿verdad? ¿Para qué? Para transformarnos. ¿Cómo somos transformados? En obediencia, hermanos. No creamos que somos la acción de una lámpara mágica, de un mago que nos convierte a lo mejor, ¿verdad?, de leones a ratones o de ratones a leones. No es así. La transformación, ¿verdad?, tiene una característica. Dios no vulnera. No va a vulnerar, ¿verdad?, tu libre albedrío. Tú tienes que decidir dejar todo en las manos de Dios para ser transformado. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias por el gran ejemplo de Jesús, que siendo obediente fue hasta la muerte, y una muerte terrible. Por eso el Padre se agradó. Por eso, cuando estaba ahí en el bautismo, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque sabría que el propósito se habría de cumplir. Siendo Jesús Dios mismo, hermano, te lleva a reflexionar y te lleva a retar sobre lo que harás ahora con respecto a la palabra de Dios. Obedecerla o no hacerla. Quizás hay áreas en las cuales nos hemos mantenido en obstinación. Todos, sin lugar a dudas, podemos llegar a tener una autoexaminación para saber que quizás no hemos sido obedientes. A veces incluso hasta podría ser de forma no intencional. Pero ya cuando escudriñamos y cuando tenemos la obediencia de Cristo, pues no nos deja alternativa más que saber que en ocasiones actuamos con rebeldía. Perdónanos, Padre. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Y en el nombre de Cristo, ayúdanos a cada día a ser más obedientes. Le damos toda la honra
y la gloria a nuestro Dios. Estamos conscientes y glorificamos el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Le damos gracias al Espíritu Santo que actúa con nosotros y por nosotros y a favor de nosotros. Padre bendito, te damos la honra por todo lo que tú, Padre Santo, puedes hacer en nosotros. Y te damos las gracias por tu paciencia. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendícenos en esta semana, cada uno de nuestros hermanos, y ayúdanos a ser sensibles para, Padre bendito, asemejarnos cada vez más a ti, por Jesucristo. Y lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.